Bienvenidos a este podcast. Estoy súper emocionada porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo. De verdad es que es una persona que admiro y aprecio muchísimo. Luis Ramírez, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, querida Brenda. Gracias al contrario por considerarme para estar en este podcast. Felicidades por esta iniciativa. La verdad es que creo que siempre vale la pena escuchar este tipo de espacios que permiten a las personas abrir la mente, justamente de escuchar experiencias de otras personas como tú que han ido progresando de forma muy rápida, cómo lograrlo. Y bueno, pues felicidades por esta iniciativa. Luis, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, primero que nada. Y la verdad es que si tú estás escuchando este podcast esta mañana, esta tarde, a la hora que lo estés escuchando, sé que vamos a aportar muchísimo valor y te lo digo desde un punto en que conozco personalmente a Luis. He tenido el gran honor de verlo en varias ocasiones, de convivir con él. Entonces sé de lo que estoy hablando, sé de la mentalidad de tiburón que tiene y es compartir, vamos a decir que un poco de eso tan grande que existe en él. Entonces, pues nada, vamos a darle. Luis, tengo un reto para ti. Lo primero es que nos cuentes en 75 segundos qué es Luis, quién es Luis. Pues es un empresario apasionado del sector inmobiliario. Voy a poner mi cronómetro. Es una persona, por supuesto, que busca obtener tiempo, obtener libertad financiera, una persona que busca siempre cómo crecer el dinero, por supuesto, cómo crecer los negocios, cómo empresarialmente impactar y ayudar a otras personas, porque finalmente parte de este ecosistema que hemos creado en mi círculo de empresas es justo ayudar a otros a que puedan obtener esa libertad financiera, que puedan tener el conocimiento que ahí está, pero que a veces nos negamos a ver. Y es que, fíjate que muchas personas prefieren no arriesgarse, prefieren no cometer errores, prefieren no tener esa presión, no sé si psicológica o familiar o incluso social, para pues no atreverse, y prefieren quedarse en el lugar donde están, como empleados, como con ingresos menores, y obviamente pues hay un porcentaje muy pequeño que sí se arriesga. Y hablo no solamente de gente que es empleada o empresaria, no, gente que invierte. Hablo de inversionistas, que es lo que yo hago, invertir en bienes raíces. Y pues eso es lo que busco que muchas otras personas tengan este conocimiento, que otra vez ahí está, la receta de la Coca-Cola, ahí está, mi querida Brenda, nada más que muchas personas tienen que ponerse las lentes, como lo dice por ahí el maestro de las lentes. Bueno, aquí básicamente yo creo que hay que ser también, si somos un poco realistas, existe esta presión social, esta presión financiera, esta presión familiar. Familiar, sí. Pero no todas las personas están dispuestos a vivirlo. Totalmente, claro, y es que a veces nos encontramos con las personas que más queremos, a lo mejor la pareja, a lo mejor tus padres, que tienen una idea de que mi hijo va a ser ingeniero, ¿no? Mi hijo va a ser abogado. Oye, ¿cómo que vas a dejar de ser abogado, ingeniero o la carrera que tengas o a la profesión a la que te dediques y vas ahora a dedicarte a comprar casas feas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es como que absurdo. Y a ver, a mí me pasó, yo cuando, la historia que cuento en uno de mis libros del señor N, cuando yo ejercía digo que sigo siendo abogado, por supuesto, y sigo teniendo mi empresa de abogados, pero ya no estoy litigando como tal, ya no voy a juzgados y demás, pero cuando lo hacía, que empecé esta empresa, pues para mí fue muy impactante ver que un hombre ejecutivo, que un hombre pues con ese perfil de este cliente que yo tenía, siempre bien vestido y tal, con mucho conocimiento, etcétera, directivo de una empresa importante. ¿Cómo es posible que fuera tan tonto, dije yo, tan tonto para comprar una casa que se está cayendo, pudiéndose comprar una casa que está perfecta, ¿no? Entonces, pues ahí está la presión social, ¿no? Pero la presión social y esta presión de la que hablamos proviene del desconocimiento, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que es algo que personalmente viví cuando recién dejé la carrera de enfermería. Es algo como que mi familia, cómo por ahí en una ocasión escuché un comentario muy específico, tanto que se quemó las pestañas por varios años para estudiar enfermería y luego ahora que se dedique a agarrar casas feas, como dices tú. Imagínate, ¿para qué estudió pudiendo ganar lo que ganaría en dólares, ¿no? Ahora que estás radicando en la Unión Americana, porque
pues obviamente sí hay una diferencia de sueldo, ¿no? Entonces, pero caramba, es otra vez creo que uno de los principales obstáculos, el retarte a ti mismo y luego pues obviamente ir contra esa ideología que desafortunadamente tienen tus familiares. Yo aquí a quien esté escuchando, si usted tiene un hijo, si usted tiene una esposa, un esposo, por favor, apóyelo. Oye, pero vamos a perder el patrimonio. Puede ser que lo pierdan, pero eso también, al perderlo también ganan, ¿sabes? Al perderlo también tienen este apoyo. Yo recuerdo que mi madre, mi padre siempre me dieron como que yo les decía, yo voy a poner un negocio. A los 13, 14 años puse mi primer negocio. Sí, en vez de decirme, me veían con cara de, pues este güey, ¿no? Perdón por el francés que estoy diciendo aquí en tu podcast, pero al final nunca me detuvieron, me dijeron, ok, sí, oye, préstame la línea de la casa para que me hablen aquí mis clientes. Sí, está bien, úsala, ¿no? Entonces, realmente, o sea, creo que esto es lo que deberíamos hacer todas y todos cuando alguien quiere emprender, cuando alguien quiere iniciar un proyecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes, ahorita que comentas eso acerca de que te apoyaron, en mi caso sucedió diferente. O sea, en mi caso no fue como que, todos me aplaudieron y sucedió muy bonito. Pero en últimas, importa más que nosotros creamos en nosotros mismos, porque ya cuando te empieza a ir bien, todas las personas van a creer en ti. El problema es cuando se empieza. Totalmente de acuerdo. Cuando empiezas, dices, híjole, las personas dudan, va a quebrar, y llegan esos comentarios, ¿no? Del radio pasillo que existe en las empresas, pero también creo que hay un radio pasillo familiar, o el típico que cuando te empieza a ir todavía un poco mejor, pero la gente no está habituada a que te vaya bien. Oye, este cuate anda en malos pasos, a lo mejor ya vende estupefacientes, no sé, porque también me pasó, ¿no? Entonces, y es increíble que después, ya que estás en un nivel en el que ya, pues, por ejemplo, yo que tengo que publicar pues los logros de la empresa para poder atraer más clientes, etcétera, y pues es público que construimos edificios y que tenemos edificios en varias ciudades, de cientos, ya vamos a llegar a 1,000 puertas de departamentos este 2022. Wow. Entonces, claro, ¿no? Ya entonces las personas, llámese familia, amigos, quien sea, que decían, pues este cuate, quién sabe por qué camino andará, ya estas se empiezan a acercar, ¿no? Oye, ¿y qué me recomiendas para...? Y está bien, digo, creo que es parte del proceso, pero lo más importante es que entendamos que a nadie le debe de importar si obviamente, más que a ti, si te va bien o te va mal, claro que queremos que te vaya bien. Pero hablando de estos emprendimientos, yo, por ejemplo, quebré muchas veces para hacerte el cuento corto, a los 18 ya tenía casi 100 empleados, tenía 2 sucursales de un negocio y obviamente, pues, quebré, ¿no? Porque obviamente no tuve a lo mejor este apoyo por la parte de administración, que claro, pues mis padres tampoco es que fueran empresarios, entonces a lo mejor no me pudieron aconsejar, pero bueno, el tema es que todo esto me sirvió en la vida para seguir otra vez iniciando y reiniciando, y pues creo que así hay que hacer, ¿no? Reiniciar es como cuando invertimos en una casa fea, en tu caso la remodelamos, la vendemos, ahora nos las quedamos, ¿no, Brenda? Porque el negocio está en las rentas, el negocio está en las tortugas, pero pues cada vez que terminas un proyecto es como empezar otra vez, ¿no? Y empezar otra vez. Entonces, eso me encanta del mundo inmobiliario. Luis, y precisamente es algo de lo que quería preguntarte, y es el hecho de cuál ha sido tu mayor reto, porque en últimas nosotros vemos a Luis exitoso, ese Luis de las casi 1,000 puertas, pero hay algo detrás, o sea, hay una historia detrás. Cuéntanos cuál ha sido tu mayor reto en este proceso de convertirte a Luis que actualmente eres. Pues yo creo que ya ni recuerdo cuál ha sido el mayor, porque el mayor lo recuerdo hace 1 año y pico que en 2020 compramos un terreno y dijimos, bueno, pues no teníamos a lo mejor, no a lo mejor, no teníamos la totalidad del dinero para pagarlo, pero aún así lo compramos y dijimos, bueno, tenemos que captarlo. Y pues es un terreno donde hoy existen 100 y tantos departamentos, que tampoco teníamos dinero para construir los departamentos, no nos apalancamos, no pedimos crédito. Entonces, pues no es que hagan las cosas tampoco hay que hacer las cosas así a la mexicana, como decimos, un poco sí, pero siempre midiendo realmente cuál es tu proyección, ¿no? Siempre midiendo realmente, cuáles son los alcances y claro, ya teníamos un know-how, ya teníamos un número de seguidores, por ejemplo, un número de inversionistas, y todo eso hizo que se fuera posible. Y ahora,
en este momento tenemos un terreno donde estamos haciendo en Tulum, por ejemplo, 200 departamentos, pero estamos haciendo otros en Monterrey, estamos invirtiendo aquí en San Antonio, en fin. Entonces, y claro, si lo traslado hacia épocas anteriores, pues bueno, no es que sea tan grande, me veo de 28, pero por ahí ando, no vamos a entrar en detalles. Pero el tema es que, pues sí, creo que alguno de los retos o de los, sí, de algo que marcó mi vida fue, pues toda mi vida, y crecí en una colonia y en una casa, en una colonia pues, de nivel social, como mal le llamamos, y cuando pude no comprar, sino rentar una casa para salirme de esa colonia, dije, bueno, pues lo voy a hacer. Claro que tuve mucho miedo, dije, híjole, si no puedo pagar la renta y además estás muy arraigado, porque ya tenía yo prácticamente 30 años, digo 29 por ahí, pero pues sí, me costó trabajo eso, lo sentí como difícil dar ese paso de salirme de mi casa, bueno, de la casa de mi mamá, porque ni siquiera era mía, y luego irme a una casa rentada, ¿no? Y luego lo mismo cuando puse pues mi primer negocio a los, te digo, 13, 14 años, claro que tenía miedo, y luego cuando ya estudié, terminé la carrera de abogado, ya como abogado dije, bueno, pues esto debe ser lo mismo, como poner un changarro, ¿no? Hay que poner un despacho, pero claro que tenía más miedo porque ya no era tratar con el cocinero, ya no era tratar con el digo, repartidor, en fin, que también son muy, que ahora veo que es a lo mejor más complicado tratar con personas que digamos, no llevan un lineamiento, porque que los abogados, por ejemplo, ya sabemos que hay que demandar y que hay que ir a un juicio, pero a estas personas hay que capacitarlas un poco más. Digo, al final tienes que capacitar a todos, pero a lo que voy es de que sí podría resultar ahora, si lo veo en retrospectiva, más difícil tratar con personas en un restaurante, con empleados me refiero, que con colaboradores ya profesionales, digámoslo así, no porque haya diferencias, sino porque, en fin, ¿no? ¿Mande? El sistema nos ayuda, la escuela los educa bien. Digamos que el sistema nos ayuda, totalmente de acuerdo, aunque claro que también creo que en la parte organizacional, la parte de recursos humanos es lo más complejo de cualquier empresa, lograr que las personas tengan esta iniciativa, que no tenga uno que ser su asistente, porque yo les digo, oigan, soy asistente de 200 personas, está complicadísimo, ¿no? Estarles recordando. Y entonces yo creo que hoy es la parte más compleja de cualquier empresa, estoy seguro de eso. Te ríes porque seguramente dices lo mismo. Es que de alguna manera en ocasiones me ha pasado que pienso, bueno, entre más equipo tengo, parece que más tengo que estar como de asistente, ¿cómo es esto? Y así es, ¿no? Y es irónico porque dices, bueno, yo, por ejemplo, ya tengo mi libertad financiera, ya podría retirarme, que lo he considerado muchas veces, pero al final me gusta lo que hago, ¿no? ¿Mande? Pero prefiero ser asistente. Pero prefiero ser asistente de 200 personas. Te juro, es que es increíble. Y para la mala suerte de mi equipo de colaboradores, que hay que reconocer que la gran mayoría son extraordinarios, pero para la mala suerte tengo una memoria extraordinaria. Digo, sí tengo procesos y sí hago mis anotaciones y tal, pero aún así tengo una memoria extraordinaria, ¿no? Entonces, oye, quedamos en esto hace 3 días o hace una semana y, en fin, pero sí se vuelve muy complicado la parte organizacional. Entonces, claro, también el miedo era, regresando a la pregunta que me hacías, era, ¿y cómo les voy a pagar, no? Porque también sí, ahora voy a contratar a un profesional, ya no es voy a contratar a una persona que me va a ir a repartir volantes casa por casa y que le puedo pagar 100 pesos por el día, es un ejemplo, ¿no? Y ya no tengo pero no hice ningún contrato, ni aquí ya era iniciar una relación laboral, etcétera. Entonces creo que, y bueno, pues creo que cuando inicia uno cualquier proyecto, cualquier empresa, siempre hay un reto, y sobre todo cuando los proyectos van siendo más grandes, como nos sucede en vivelasrentas.com, que pues cada vez tenemos proyectos más grandes, y de repente decimos, mi socio y yo, oigan, ya, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer nada en, no sé, en tal ciudad. Ay, no, pero es que salía esta otra oportunidad, mejor sí. Y así, ¿no? Creo que es parte es un deporte, ¿sabes? Es como, y fíjate que platicaba yo una vez, y te quiero contar esta experiencia, porque yo cuando tenía mi negocio, mis primeros changarros fueron pizzerías. Cuando yo tenía 15, 18, hasta los 20 y tantos años, tuve estos negocios en los que hacíamos pizzas y las repartíamos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenía motos y resulta que, y también tiene que ver con bienes raíces. Recuerdo que
el mecánico al que yo le llevaba mis motos siempre trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana. Yo por eso cerraba mi pizzería y le llevaba mis motos para que me las arreglara. Entonces un señor ya como de 70 años o un poco más, y siempre tenía si acaso un chalán o dos, como les llaman ahí a los ayudantes. Y bueno, pues resulta que cuando llegué a ir en el día, varias veces yo veía que le llegaban, estamos en un edificio ahí en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, y el edificio, pues como de 7, 8 pisos, en la esquina había una farmacia y al lado su taller, una farmacia de estas famosas grandotas, y yo veía que bajaba la gente y le decía a don fulanito, ni me acuerdo el nombre del señor, maestro, aquí le traigo, y le dejaban dinero y él agarraba su libreta, dejaba de arreglar mi moto con las manos llenas de grasa, agarraba la libreta y anotaba, ¿no? Decía, oye, pues ya le encargo la renta del mes pasado. Entonces le dije, oiga, maestro, ¿usted administra el edificio también? Sí, también. Total que ya con la confianza le digo, oiga, maestro, y no le da, y siempre traía el fajote de billetes que le venían a pagar de renta más lo que él hacía. Le digo, le ha de ir bien al dueño, ¿verdad? Dice, pues sí, dice, me va bien. Le digo, ¿es usted el edificio? Sí, es mi edificio. Dice, yo lo hice porque le arreglaba motos a la policía, tal. Entonces yo le dije, oiga, pero ¿por qué sigue arreglando motos? O sea, me parece absurdo que siendo dueño de este edificio, que se veía que eran como 30 departamentos y la esquina de la farmacia, dice, no solamente es mío dice, también el de enfrente es mío. De caray, pues qué increíble. Entonces me contó que él, cuando empezó a ver que cuando la gente se jubilaba, los trabajadores de las motos, de los policías, los entonces tamarindos famosos de la Ciudad de México, la gente pues se ponía de ociosa y al poco tiempo enfermaba, ¿no? Entonces dice, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero morir, entonces por eso sigo trabajando, porque si no estoy de ocioso. Entonces, te lo cuento porque creo que es un poco de esto, ¿no? Dice, oye, me decías hace un rato fuera del aire, es que estabas de vacaciones y seguías hablando, viendo negocios y tal, es que siempre está uno maquinando, ¿no? Siempre está uno proyectando, y aunque estés en otro país, dices, híjole, aquí podría caber esto, podría caber lo otro. O sea, la verdad es que, fíjate, en mis viajes, que me encanta viajar, siempre trato de buscar el dato curioso del edificio más angosto, del primer edificio. Y claro, trato de agendar también una cita para ver cómo con un realtor o con un agente inmobiliario, con un notario, para ver cómo funciona en ese país el sector inmobiliario, porque me da curiosidad, o sea, es algo que traes en la sangre, ¿sabes? Es parte del chip. Es parte del ADN. Oye, Luis, y fíjate, ¿tú qué piensas acerca de delegar? Porque ahorita me hablabas de que pronto empezaste a tener más personas en tu equipo, que has ido creciendo. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Qué piensas de las personas que probablemente todavía no están delegando? Pues es terrible. A mí me dio mucho miedo. Fíjate que ese sería, no lo había pensado así, pero ese sería otro de mis grandes miedos cuando empecé a crecer una de mis empresas. Empezamos a crecer muy bien. Primero tenía miedo de contratar un empleado, luego ya tenía 20 o 25 empleados, y vendíamos muy bien, ¿no? Hacemos contratos en Legal Global Consulting, hacemos contratos de arrendamiento, protecciones de arrendamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo pasaba por mi escritorio. Ya ya teníamos 25 empleados, 20 y tantos colaboradores, y al final ellos me ayudaban porque era mucho trabajo ya, y todo pasaba por mi escritorio, yo no podía delegar. Entonces tenemos la oficina, la primera oficina la teníamos en la Ciudad de México, y que ahí sigue el corporativo, y recuerdo que ya me pedían muchos clientes, por ejemplo, abrir Querétaro, y yo decía, es que no puedo abrir Querétaro, porque ¿quién va a atender Querétaro? Yo no tengo quien atienda Querétaro, ¿no? No tenía nadie de confianza. Eso de la confianza es muy sui generis, ¿no? Pero yo decía, ¿quién va a ir a abrir Querétaro, no? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a ver que se hagan bien las cosas? Porque parte del éxito del negocio de cualquier negocio es que se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con procesos y tal. Entonces, me costó mucho trabajo delegar. Fíjate que ahí me recomendaron tomar un coaching, ni me acuerdo quién era el coach, pero se lo agradezco mucho, que me pareció muy caro, por cierto, creo que me cobró 40, 50 mil, dije carísimo, pero yo lo que quería era que me hiciera procesos para que esos procesos los escribiera. Ya ahora sé que es un manual de procedimientos y tal, porque ya lo he hecho en varias empresas, pero bueno, yo no sabía entonces que era un manual de procedimientos, etcétera. Entonces, ese coach me vio y me dijo, y me insistió, me dijo, tienes que delegar, no puedes tú estar revisando todo, tú tendrías que estar trayendo nuevos clientes, porque además yo tenía una pericia, que no sé si ya la perdí, ahora es una pericia con los dedos, pero tenía una pericia porque contestaba mi teléfono, contestaba el Nextel, sí, y aparte podía estar manejando, ¿no?
Cuando contraté mi primer chofer entendí que lo debí de haber hecho hace mucho, porque obviamente el chofer va manejando, yo voy, no era por payaso, por lujo, sino porque de verdad se la pasa uno contestando correos, etcétera. Pero bueno, el tema es de que me dijo, tienes que delegar. Me costó mucho trabajo entender que tenía que alguien más podía hacer lo que yo hacía. Incluso vender, ¿no? Porque yo era el principal vendedor de mi empresa. Y bueno, pues una vez que delegué y que me atreví a hacerlo en el corporativo, dije, bueno, voy a abrir una oficina a ver qué pasa. Abrí mi primera oficina, no tuvimos éxito, la cerramos. A los meses la volví a abrir, dije, tenemos que hacerlo. Y al final la historia es de que pues hoy tenemos 13 oficinas en toda la República y hay 130 y tantos colaboradores. Y claro que he delegado, es que es imposible. O sea, al final hay reportes todos los días que me entregan vía WhatsApp. Fíjate que también me quité las juntitis. Siempre he sido muy objetivo, siempre he sido muy objetivo. No es que antes hiciera muchas juntas, pero siempre las he hecho, pero muy rápidas. Hoy tengo una junta con mi equipo los lunes, 20 minutos y reportes diarios de avances y tal. Entonces, sí hay que estar, porque claro que, y me encanta, por ejemplo, el WhatsApp y estas herramientas, porque todo queda registrado, ¿sabes? Queda ahí las indicaciones, el historial. Entonces, pues si quieres crecer, realmente tienes que delegar. Eso es imposible. Y ahora lo vemos, te hablaba de Legal Global Consulting, pero en Vive las Rentas es increíble. De verdad que a veces cuando nos ponemos a analizar, me pongo a analizar lo que hemos creado, pues es, por ejemplo, ahora, ¿no? Las rentas, edificios además en diferentes ciudades, en Tulum, en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, en Querétaro, en San Antonio, en Valencia, en España. O sea, ¿algunos disponibles todavía? ¿Mande? ¿Tienen algunos disponibles en venta? Sí, siempre tenemos disponibles en venta, porque cuando se acaba uno ya estamos sacando dos. Por cierto, si a alguna persona le interesara como probablemente comprar un edificio, un espacio en un edificio, probablemente un departamento, ¿en qué lugares tienen disponibles ahorita? Ahora mismo tenemos en Tulum, que Tulum está creciendo tremendamente. Tenemos alguno por ahí, algunos pocos en Guadalajara, en Querétaro también nos quedan algunos pocos. Tenemos en Valencia, en España, en Estados Unidos también. Y obviamente, pues siempre con esta filosofía de la empresa, a quien le interese, esta filosofía de Build to Rent, construimos para rentar, pero nos quedamos como socios. O sea, claro que ustedes pueden comprar un departamento, pero siempre van a tener la certeza que los socios, que su servidor y los socios vamos a tener pues este interés de estar administrando el edificio, de hacerlo rentable, porque evidentemente pues ahí estamos, ¿no? Y ahí vamos a estar siempre. Y mira, nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido que pagar millones en reparaciones porque algo se hizo mal. Una alberca, por ejemplo, se hizo mal, pues hubo que rehacerla y lo tuvimos que pagar. Un desarrollador normal vende todos los departamentos y se va, ¿no? Y se me va el sombrilla. Y nosotros, pues tienen con nosotros esa garantía. Primero que los edificios dan, la mayoría, más del 10% de rentabilidad. Algunos dan incluso, tenemos por ahí una propiedad que da el 20% ahorita de rentabilidad respecto de lo que compró el inversionista. Entonces la rentabilidad es muy buena, porque hay proyección, hay ingeniería financiera, etcétera. Número uno. Número dos, nosotros nos quedamos como socios, o sea, somos dueños por lo menos del 30% del edificio, invertimos junto con ustedes, ¿no? Entonces, creo que eso es un diferenciador tremendo, porque en el ejemplo que te daba de la alberca, ¿no? Oye, pues nos costó 5 millones de pesos rehacer toda esa parte. Pues bueno, ni modo, porque el edificio lo administramos. Claro, el que nos compra puede elegir entre que lo administremos nosotros o que lo administren ellos. Digo, depende de los edificios. Hay algunos edificios que tenemos en pool de rentas, que me parece una figura extraordinaria, porque si tenemos un edificio de 10 departamentos y solamente se rentaron 8, bueno, lo de los 8 se divide entre todos, ¿no? Entonces, digo, no es en todos los edificios. En los pequeños, casi la mayoría de los pequeños, los tenemos en pool de rentas, y los grandes, pues pueden elegir las personas entre que los administremos nosotros o los administre alguien más. Les damos una cartera de administradores. Y hay gente a la que le gusta, hay gente que dice, no, yo lo amueblo, yo lo administro, se vale y les va muy bien. Pero la mayoría buscan que nosotros lo administremos. Es gente que, tú sabes, los médicos, los abogados dicen, que gente que tiene por ahí un remanente. Es muy bueno invertirlo en bienes raíces, pero no invertirlo de forma, vamos a decirlo, con desconocimiento. Es que a veces invierten con desconocimiento y se compran una propiedad que sí, muy bonita, de 10 millones de pesos,
que me va a dar una renta de 25,000, 30,000 pesos mensuales. Perdón, señores, pero eso no es negocio, ¿no? Hay que buscar por lo menos la rentabilidad que sea superior al 10%, si no, no jala. Y luego, por el otro lado, la plusvalía. Y nuestros edificios tienen estas dos cualidades. La plusvalía porque están ubicados en zonas donde está la plusvalía creciendo cada mes, cada año. Y por el otro lado, precisamente, por esta rentabilidad, ¿no? Entonces, creo que muchas veces compramos con emoción. Creo que, es más, las personas ni siquiera deberíamos de pensar, lo que pasa es que tenemos un problema cultural, pero ni siquiera deberíamos de pensar en comprar casa. La primera vez que inviertes no deberías de comprar en una casa. Incluso, además de todo lo que estás explicando, también creo que sus edificios mueven mucho las emociones, porque tuve la oportunidad de estar presente en la inauguración del edificio de Tulum. Y wow, o sea, digamos, ponemos en una parte todo lo lógico y ponemos en otra parte las emociones, y creo que pueden conectar fácilmente con las dos, porque los proyectos son espectaculares, bien hechos, y como dices tú, o sea, además de todo eso, tener la garantía de que si alguna cosa no está bien, ustedes pueden como tener esa garantía de que van a estar presentes, que van a estar cerca, que van a estar en el proceso y que no van a ser un desarrollador que solamente hizo, vendió y se fue. Entonces, eso es excelente. Luis, cuéntanos qué piensas acerca de levantar capital. ¿En algún momento has levantado capital? ¿Qué piensas acerca de esto, de levantar capital así tal cual? Pues algo complicado por la regulación, desde la óptica como abogado te lo digo, claro que también, digo, se vale y es necesario para crecer. Sí hemos levantado capital poco, realmente lo que hacemos es vender un departamento que al final, digamos, equivale al levantamiento de capital, pero equivale, pero es distinto porque la persona está comprando un pedazo. Y el levantamiento de capital puede ser con pago de interés, etcétera. Y a ver, me parece extraordinario, creo que deberíamos ya empezar a hacerlo, porque pues sí, tenemos ya ese prestigio que permitiría, y además bienes, ¿no? Ya tenemos un respaldo también económico que podría sustentar pues ese levantamiento de capital. El problema es la regulación, ¿no? El problema es que se supone que no se puede, bueno, no se supone, este es algo que puede hacer solamente la banca, algo que pueden hacer solamente las SOFOMs, que bueno, nosotros tenemos una SOFOM, podríamos hacerlo, pero sí creo que se puede con un círculo cercano, se puede con un círculo de amigos, con un círculo de personas que conozcan tu trabajo, se puede y se debe, pues si tienes la capacidad de hacerlo, creo que hay que hacerlo, no, ¿para qué te limitas? Tiene más riesgo que el tema de vender una unidad, pues sí, tiene más riesgo, ¿no? Porque tienes que tienes que cumplir a lo mejor a los 12 meses, a los 24, al plazo que le hayas puesto. Me parece que sí hay que hacerlo, es algo indispensable para crecer, y me parece que la regulación debería ser más permisiva. Digo, ahora se puede hacer de manera muy sencilla como socio de una empresa, un contrato de asociación en participación. El problema es la publicidad, ¿no? Se supone que no puede ser publicidad y se supone que no puedes hacerlo, pero en este sentido miles de personas lo hacen, y creo que quienes no lo hemos hecho, pues nos estamos limitando. Y al final, pues también se parece un poco a los créditos, ¿no? Porque ¿cuánto voy a darle de interés al que me va a prestar dinero? Le voy a dar el 10, el 20. Bueno, ¿cuánto me cuesta un crédito? Hay que evaluarlo, porque a veces nos quejamos los desarrolladores de los créditos puente, que son muy caros, y sí, digo, hasta el momento nosotros no hemos ocupado ningún crédito puente, ya estamos buscando hacerlo, pero al final podría resultar más barato el crédito puente que el levantamiento de capital. Entonces hay que evaluar todas las opciones. Creo que el financiamiento creativo para proyectos inmobiliarios va desde la hipoteca tradicional hasta obviamente hipoteca de liquidez, usar el Use Banks Money. Me gusta, y siempre lo digo en mis entrenamientos, primero usar el dinero de la tía rica, pero cuando vamos a riesgo, o sea, no fijarle un monto de interés anual, no. Oye, tía, vamos a hacer este proyecto, o fulanito, vamos a hacer este proyecto, vamos a éxito, te toca el 20% cuando salga el negocio, ¿no? Claro, es un 20% suena muy bien, nadie te da el 20%, bueno, pero cuando salga el negocio. Entonces, creo que eso puede ser lo atractivo y lo distinto cuando vamos a riesgo, porque sí es cierto que el crédito puente, por ejemplo, se puede atorar, ¿no? Si algo se te atora, te clausuran o algo, pues el banco te sigue cobrando los intereses. En cambio, la tía rica, si te clausuran o algo, pues se va a riesgo contigo, ¿no? Sí. Ahora, hay muchas formas de hacerlo. Desde el punto de vista, digamos, ahora de la tía rica,
¿cuál sería como esa opinión que tú tienes de que la tía rica debe invertir o debería de seguir teniendo su dinero guardado? No, hombre, tiene que invertir. Es que ahora lo estamos viendo con la inflación tremenda que tenemos, es algo inconcebible. Estamos teniendo una inflación, lo que yo siempre digo, el dinero en el colchón o en el banco, cada vez vas perdiendo, pues va perdiendo poder adquisitivo, porque tú lo ves cuando vas al súper, la gente lo ve, dice, es que yo iba al súper y me gastaba 4,000 pesos, $200. Ahora voy al súper y me gasto los mismos $200 o 4,000 pesos, pero traigo la mitad de lo que traía. Bueno, pues es que pasa lo mismo. Es que subió la gasolina, pues es que no solamente es la gasolina, la canasta básica y la inflación, que hoy está casi alcanzando 2 dígitos, pues nos habla de los productos básicos, pero realmente el café que nos tomamos, este juguito que me estoy aquí almorzando, o sea, la verdura, la fruta, que eso no está considerado en la canasta básica que mide la inflación, está considerado el combustible. Hay un índice que me encanta, el índice Big Mac que hacen los economistas, y que mide precisamente cuánto vale la Big Mac, cuánto vale el Starbucks, cuánto vale el coche, cuánto vale los bienes que realmente consumes. Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender, y ahí nos vamos a dar cuenta que este índice Big Mac tiene un crecimiento del 17 al 20% anual en el costo de los productos que realmente consumimos. El boleto de avión, o sea, date cuenta tú que vuelas mucho, igual que yo, cuánto cuesta ahora un boleto de avión, a lo que costaba incluso el año pasado. O sea, casi al doble. Que le están agregando todavía. Sí, entonces tener el dinero en el colchón es la peor cosa que se puede hacer, o en el banco, es que el banco ya me da el 7%, es lo peor que se puede hacer. Hay que sacarle por lo menos al dinero el 20% anual, que es lo que equivale al índice Big Mac, al costo real de la vida. Y todos hemos escuchado por el otro lado la historia de la abuelita, ¿no? Ay, mi abuelita se rayó, o de nuestros papás, ¿no? Se compró una casita que le costó 100,000 pesos hace 30 años y ahora vale 3 millones. Ah, pues ahí está la plusvalía, señores. Si ese abuelito hubiera dejado esos mismos 100,000 pesos en el colchón o en el banco, seguirían siendo 100,000 pesos. Pero fíjate, hace 20 años se compró una casa que hoy vale 3 millones y hoy no te puedes comprar una casa con esos 100,000 pesos. Por lo mismo pasa con los coches. Intenta comprarte un coche ahora, que los coches al contrario cada vez se van devaluando. Pero al final tenemos entonces la plusvalía, si hablamos de inmuebles, y por el otro lado ese cash flow que te puede dejar la renta. Entonces yo creo, y ahora que se han caído las bolsas también de valores, la volatilidad que hay, digo, yo no soy experto, por ahí tengo una cuenta por probar, pero no sé si ni siquiera si he perdido, he ganado ahí algunos pesos que le puse, pero creo que no hay nada más estable que los bienes raíces, no en cualquier lugar hay que saber dónde. Y sabes, también hay muchas personas que tienen ese dinero guardado y que ahorita estamos hablando de un enemigo que es la inflación y toda esta parte que está sucediendo en la economía, pero también tenemos probablemente al familiar que pide prestado, a la persona que puede robar, a la persona que va a hacer una mala administración por un gasto hormiga. Entonces, la verdad, en últimas, son muchos los enemigos que hay alrededor de un ahorro que podemos tener versus si ponemos a trabajar ese dinero, ya sea en una propiedad o en algo relacionado con bienes raíces. No, hombre, y si ya tienes dinero, pues ahora lo puedes potenciar porque te puedes apalancar, puedes dar el enganche para una hipoteca, por ejemplo, y con eso comprarte un inmueble que se puede pagar solo. O sea, imagínate que tienes 200,000 pesos guardados, bueno, pues dale enganche para comprarte una casa de 1,000,000, el resto te apalancas, la puedes rentar, se paga sola la mensualidad y dentro de 5 años vas a tener una casa que seguramente va a costar 2 o 3 millones y solo invertiste 200,000. En cambio, si esos 200,000 los dejas en el banco, en 5 años vas a tener los mismos 200,000 que seguramente van a significar o van a equivaler a 20,000 pesos. O sea, es increíble, de verdad. Acuérdense que hay deuda buena y hay deuda mala. La deuda mala es cuando pido un préstamo para irme de fiesta, para irme a chupar con mis cuates, para irme de viaje, que Brenda hace una cara de, yo ya no hago eso, ya es... Use my own money for that. Luis, ¿qué le dirías a ese Luis? Ya sé que ahorita tienes 25 años y que ha pasado muy poco tiempo. 28. Pero 28. Pero ¿qué le dirías a ese Luis de 20 años? ¿Cuál sería el consejo que le darías en este momento? Y que creo que probablemente le va a servir también a otros jóvenes que están escuchando. ¿Qué le dirías a Luis de 20 años? Keep going. Creo que, estoy un poco satisfecho con lo que he hecho.
hace 20 años. Yo creo que no iba tan mal, pero lo que le diría es invierte más en conocimiento, porque pues eso fue lo que me hizo quebrar mis negocios de aquel entonces, porque no sabía cómo administrar, porque no sabía ni siquiera hacer un inventario, o sea, todo lo empecé a hacer con conocimientos del día a día, que no está mal, y creo que es la mejor forma en la que aprendes. Cuando me refiero más a invierte en conocimiento, no me refiero a que, uy, yo debí de haber ido a una escuela para estudiar administración de empresas. No, porque fíjate que a veces en la escuela no te enseñan, incluso como abogado, te puedo decir que en la escuela nunca me enseñaron cómo venderle a un cliente, cómo hablar con un juez, cómo, en fin, cómo negociar incluso, te enseñan la ley y todo. Entonces, creo que aprendes mucho más en la carrera de la vida. O sea, no estoy diciendo que no estudien, a lo mejor puede ser que sí, pero me refiero a que obtengas conocimiento, pero en este tipo de lugares, o sea, de la gente que ya tiene la experiencia y lo comparte. Digo que ahora hay que tener cuidado porque, como dice Robert Kiyosaki, hay muchos fake coaches. Yo no me digo coach para nada, pero sí creo que tenemos que verificar que la información que nos está dando la persona que está del otro lado, pues sea real porque tiene la experiencia. O sea, yo no puedo decirte, yo no te puedo enseñar a vender zapatos si en mi vida he vendido zapatos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que validar esto y luego tratar de absorber esa información. Y si no, pues señores, cuando me preguntan, oye Luis, ¿cómo inicio en bienes raíces? Pues vete a trabajar a una empresa de bienes raíces, vete, digo, aunque no quisiera que se queden cobrando comisiones, con todo respeto para los agentes inmobiliarios, porque comisiones que son propinas, porque se quedan con el pedacito del negocio de la... No, hombre, quédate con el negocio, pero bueno, es un inicio, es como pues ir a la práctica, ¿no? Por eso en las escuelas te enseñan y luego te mandan a los médicos, los mandan al hospital porque pues necesitan ir a la práctica. A eso me refiero, trata de tener esa práctica, invierte un poco más en conocimiento. Fíjate, yo le dije cuando entré a la universidad y entré a los 20 y algo, recuerdo que la primer maestra de una clase a las 7 de la mañana, por cierto, ya hoy no iría a una universidad, me decía, oye, yo soy director de un despacho, el que quiera ser pasante, pues ya aquí tenemos espacios abiertos. Entonces terminó la clase, era la primera semana en la universidad. Le dije, oiga, yo quiero ser pasante. Me dijo, pero no tenemos pago. No importa, yo quiero ser pasante. Y yo siempre cuento que era pasambre, porque pues me fregaba desde la mañana hasta en fin, ponía mi coche, mi gasolina, pero aprendí lo que no te imaginas. En 8 meses yo ya llevaba juicios. O sea, y todavía iba en segundo semestre o cuatrimestre. O sea, entonces a eso me refiero con aprende, ponte a aprender. ¿Quieres aprender a hacer pan? Pues no te veas un tutorial de YouTube de cómo hacer pan. Vete a trabajar en una panadería, a eso me refiero. Excelente. Luis, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta con esta conversación. Siento que muchas personas que nos están escuchando en este momento te han aprendido bastante, pero aquí la principal persona que ha aprendido bastante en este momento soy yo. Estoy súper lista para poner en práctica algunas cosas que ya tengo muy destacadas de esta conversación y la verdad es que te agradezco muchísimo por tu tiempo. No me agradezcas y me da mucho gusto. Yo te mando mi factura de honorarios porque acuérdate que el nombre, al contrario, el honor ha sido para mí, querida Brenda, chascareo final. Gracias, invitar a tu audiencia que me puedan encontrar en redes sociales. Síganme siempre, tips, consejos. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Así me encuentran, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues ojalá que también puedan escuchar a quien está en los Estados Unidos mi programa de televisión en la Unión Americana, Mundo Inmobiliario USA, los miércoles a las 4 de la tarde por televisión abierta, múltiples canales. Y mi programa de radio, llevamos ya 6 años al aire en Mundo Inmobiliario en México, 25 estaciones por FM, los jueves 10 de la noche, y Vive de las Rentas Radio, sábados 4 de la tarde. Así es de que, pues, dense una vuelta, ahí nos escuchamos. Luis, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, hasta pronto. Gracias, igualmente, saludos. Saludos.